Bueno, en esta exposición haremos un análisis de cuatro países, para ser específicos, de Singapur, de Alemania, de Brasil y de Japón. Hablaremos de su forma de Estado y los elementos que la conforman. Antes de comenzar, nos gustaría mencionar al Instituto Freedom House, ya que nos dice que 64 países son menos democráticos y solo 37 son los que gozan de más libertades, puesto que no todos los países tienen la misma forma de gobierno. Hay algunos gobernantes que usan métodos más drásticos para ejercer poder. También, también hay casos que solo un partido político es elegido constantemente para ejercer el poder efectivo. La razón de haber elegido a estos cuatro países es porque, como bien sabemos, Singapur y Japón son considerados los países más poderosos de Asia, y su ideología de Estado es muy diferente a la de Brasil y Alemania. La pregunta que nos hemos planteado es qué características y similitudes encontramos en los diferentes tipos de Estado, tanto de Singapur, Brasil, Alemania y Japón. Nuestro principal objetivo será el de reconocer sus características, sus similitudes. Analizaremos su marco ideológico, las formas que tienen de acceder al poder, sus modelos y tipos de Estado, y si su forma de gobierno es funcional o no. Bueno, al hablar de Singapur, cabe recalcar que su desarrollo es la consecuencia de la combinación de factores económicos, políticos y culturales. Con profundas raíces históricas, Singapur posee un alto nivel de vida y una equitativa distribución del ingreso. Podemos decir que se combina un Estado intervencionista y con una economía abierta. Su política se centra en cuatro ejes que son la lucha contra la corrupción, libertad económica, reforma del sistema de salud y reforma educativa. Las políticas orientadas al libre mercado y al respeto de la propiedad privada y los contratos tuvieron como eje la drástica reducción de lo que es la presión fiscal, también la baja del gasto público, la apertura comercial y la aplicación de la noción de competencia de mercado para todas las empresas. Singapur aspira a convertirse en un país plenamente desarrollado para el 2030. Respecto a la forma de Estado de Singapur, esta posee un Estado desarrollista. Podemos decir que un Estado desarrollista es el que define el desarrollo económico como la prioridad de la política gubernamental. Además, es capaz de diseñar los instrumentos necesarios para cumplir con ese objetivo. El ser un Estado desarrollista ha sido lo que ha determinado el crecimiento económico de Singapur, ya que, ya que se caracteriza por ser un Estado fuerte y autoritario, en el que no se presenta una fuerte división con la sociedad, ya que se encuentra profundamente integrado a través de alianzas socioeconómicas que son semipermanentes. Bueno, con relación a su población y territorio, eh,
decimos de que es una isla y ciudad-estado situada al sur del estado de Johor, que es de la península de Malasia, y al norte de las islas Riau de Indonesia, separadas de estas por un estrecho. Es considerado también el país más pequeño del sudeste de Asia. Singapur está formado por 64 islas. La principal de ellas es la isla de Singapur, o también llamada Pulau Phuong, la cual se encuentra unida a la península malaya por dos puentes. Bueno, la población actual de Singapur es de 5.702.000, con una esperanza de vida de 86 años aproximadamente. El 92.5% de su población se encuentra alfabetizada, y el promedio de hijos por mujer es de 1,5%. El grupo más numeroso son los chinos, que constituyen alrededor del 75% de la población. Una cuarta parte de los habitantes de Singapur son los extranjeros. Bueno, al referirnos a su poder y gobierno, podemos decir que cuando Singapur era una colonia británica, ya estaba sentando las bases de su constitución, la cual insertaba al parlamento o al parlamentarismo. En 1965 fue que Singapur alcanzó su independencia, y en su carta constitucional añadió la elección del presidente por mandato del parlamento. El presidente era el que nombra al primer ministro. Actualmente Singapur posee un sistema de gobierno parlamentario donde el poder ejecutivo lo desempeña el presidente. Su mandato dura 6 años y es elegido por voto popular. Pero realmente el que tiene el poder ejecutivo o el poder real es el primer ministro. Podemos decir que Singapur está compuesto por un sistema semipresidencial con un mando dual en el poder ejecutivo. Bueno, Singapur es una nación multipartidista, pero también cabe recalcar que el partido de centro de derecha sigue manteniendo, bueno, de centro de derecha, el cual lleva por nombre Partido de Acción del Pueblo, domina el poder legislativo desde aproximadamente el año 1959. Y cabe decir que los partidos de oposición no tienen reales posibilidades de acceder al poder. El actual presidente de Singapur es Halimah Yacob, y el actual primer ministro es Lee Hsien Loong. Bueno, de su carta magna podemos decir que la actual constitución de la República de Singapur está estructurada en 14 partes de 163 artículos. Los títulos son: el primero es preliminar, el segundo es la República y la Constitución, el tercero, protección de la soberanía de la República de Singapur, el cuarto, libertades fundamentales, el quinto, el gobierno, el sexto, la legislatura,
El séptimo, que es el Consejo Presidencial de Derechos de las Minorías. El, el octavo es el Poder Judicial. El noveno es el Servicio Público. El décimo es ciudadanía. El, el, el undécimo es disposición financieras. El décimo segundo es poderes especiales contra los poderes de subversión y emergencia. El décimo tercero es provisiones generales. Y el décimo cuarto es provisiones transitorias. Pasando con el país de Japón, en realidad la cultura política japonesa está llevando a cabo una de sus crisis estructurales. Además, podemos decir que fortalecerá a la larga al país, y es que otra característica viene a ser la capacidad de regeneración y la conveniencia de la crisis para adoptar soluciones para el futuro. Pues en Japón la propia sociedad es capaz de automutilarse voluntariamente si con ello se comprende que es en beneficio de la colectividad. Y es por eso que también el sentimiento nacional eh, es tan intenso que ayuda a suplantar la falta de liderazgo y deja de lado aquellos intereses particulares cuando hay conflictos. También provee un empuje esencial para solucionar situaciones críticas sin la necesidad de violencia. Em, la capacidad de autorregeneración puede llegar a ser considerada una de las principales características del sistema político japonés, y ello ayuda a comprender las fases que está viviendo la crisis política japonesa. Y en cuanto a la violencia, pues no se necesita esta violencia para que se tome un giro decisivo importante. Y quizá debamos aprender que en Occidente eh, aquella evolución política, y más aún comparar más frecuentemente con el caso de Japón, ¿no? Bien, pasando a la forma de su estado, eh, pues el gobierno de Japón vendría a ser una monarquía parlamentaria. Además de ser limitado el poder del emperador, y su estado es unitario y está dividido entre tres poderes que vienen a ser el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, posee una ideología nacionalista al ser conducido hacia un estado defensivo o un estado de consenso, ya que se relaciona exclusivamente con el pasado hasta la Segunda Guerra Mundial. Y pues se refiere a una estipulada ideas patriotas que han existido siempre y que existen ahora en Japón. Bien, respecto a su administración territorial, eh, pues llega a estar organizada en niveles, de las cuales se encuentran administraciones locales básicas o municipalidades que llegan a incluir ciudades, pueblos e incluso aldeas. Japón cuenta con una superficie territorial de 378.000 kilómetros cuadrados, y fue fijado legalmente por el recordado Tratado de Paz de San Francisco, entrando en vigor en 1952, después de la Segunda Guerra Mundial. También la población de Japón, en cuanto a su densidad poblacional, es de 339 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo su esperanza de vida de 84 años. Además, algunas características que asombran de este país es que su población es la más educada del mundo y tiene las ciudades más seguras del mundo.
Ahora, su Carta Magna de 1947 garantiza derechos sociales eh, demasiados progresistas para los estándares de aquella época, salvaguardando así las reuniones de libertad de pensamiento, conciencia, sin discriminación de credo, linaje ni tendencias políticas. Y es que a pesar de haber sido una constitución impuesta desde el exterior, se ha mantenido sin cambios y pues siendo la actual constitución constituida por un preámbulo y 11 capítulos que contienen 103 artículos. Además, dentro de los parámetros de esta constitución, no se determina el rol de un partido político. Entonces podemos decir que se considera que cuenta con un sistema político multipartidista. Y para el sistema electoral, esto se desarrolla a través de sufragio universal a partir de la mayoría de edad. Sin embargo, esta no es estipulada exactamente en su constitución. A pesar de su sistema, está regido por la ley electoral para el acceso a cargos públicos de 1950. Bueno, ahora yo voy a pasar a hablar de Alemania. En la actualidad y bueno, durante ciertos periodos Alemania tuvo inclinaciones hacia el centralismo, que históricamente siempre se ha desarrollado más dentro del federalismo. Tuvo dos intentos de convertirse en un estado centralista y estos son posteriores a 1933. Bueno, el primer intento que tuvo fue provocado por una ola de nacionalismos y fracasó. El segundo se produjo durante el periodo de la República Democrática Alemana. Terminó después de 40 años con una dictadura y dejando en ruinas a todo el país. Al hablar acerca de un Estado centralista tiene ciertos beneficios para los contribuyentes, y es que un Estado unitario es mucho más eficiente en el término económico, pues son más baratos, se ahorran en los gobiernos locales, en parlamentos, tribunales, entre otras cosas. Con respecto a la forma del Estado alemán, este es un Estado federal, democrático y social, según lo que estipula la Constitución alemana, la ley fundamental para la República Federal Alemana, en el artículo 20. Dentro de los elementos que lo conforman el territorio, por ejemplo, el territorio que llegamos a conocer actualmente, con pocos cambios, se ha dibujado a partir ya de la Guerra Franco-Prusiana, en 1870. Es aquí donde se consolida el Imperio Alemán, que anteriormente estos lugares eran más una federación, era mayormente la Federación Alemana del Norte. Hay una ampliación de esta donde predominaba Prusia. Fue lo que logró consolidar el Imperio Alemán a través de las conquistas de Otto von Bismarck en el gobierno de Guillermo I, como emperador de la nueva Alemania unificada. Por su parte, la población en Alemania, según censos del 2020, consta de 83.000 millones de habitantes. Y, bueno, esto lo convierte en uno de los países más poblados de toda Europa. Además, posee una gran densidad poblacional, 223 habitantes por kilómetro cuadrado, y la esperanza de vida, al igual que en muchos países desarrollados, es alta, 81 años. También tenemos que decir que su población étnicamente está muy relacionada. La mayor parte de la población alemana proviene de pueblos germanos y existen muy pocas diferencias étnicas por hablar.
la forma en que está estructurado el gobierno, la figura con más poder en la política alemana es el canciller federal. Este es elegido por el Parlamento, o también llamado Bundestag, y donde también existe un presidente federal, pero aquí solo cumple funciones representativas. Por ejemplo, actualmente la canciller es Angela Merkel y el presidente federal es Frank Walter. La Constitución o Carta Magna de Alemania está basada en la Constitución de la República de Weimar, es una constitución anterior, pero en esta se han empleado los mecanismos democráticos. La Constitución se le conoce como ley fundamental para la República Federal Alemana. Y esto es porque en un principio no pensaba hacer una constitución porque Alemania no se encontraba unificada. Por lo tanto se la consideró, se la creó como ley fundamental. Pero actualmente es la constitución de ambas partes de Alemania ya que se encuentra unificada. Esta constitución está estructurada en base a un preámbulo y 11 capítulos. Estos 11 capítulos contienen 146 artículos. Hablan del derecho fundamental, la federación de los Länder, entre otras cosas. El sistema de partidos alemán está especificado en la Constitución en el capítulo 2 y consta principalmente de 3 puntos. Uno es que los partidos participan de forma voluntaria, abierta, libre, y que su organización tiene que ser lo más democrática y transparente posible, sobre todo a lo que se refiere de cómo es que obtienen sus fondos, su financiamiento. El segundo punto es que los partidos que sean considerados nocivos, que atenten contra la democracia y la libertad del Estado alemán, son tachados de inconstitucionales. A la vez, el tercer punto habla de precisamente esto, dice que aquellos partidos que hayan atentado contra la democracia y la libertad no recibirán de ninguna manera financiamiento estatal. El sistema electoral alemán se encuentra estipulado en la Constitución también en el capítulo 3 y también lo podemos resumir en 3 puntos. Uno es que los diputados del Bundestag o el Parlamento alemán son elegidos por sufragio directo, secreto, libre y obviamente en las mismas condiciones para todos. Estos representan a Alemania. Ahora pasamos con el segundo punto. Aquellas personas que tienen ya derecho a voto son los mayores de 18 años. Las personas, una vez se convierten en ciudadanos, también tienen el derecho de ser elegidos. El tercer punto es que las elecciones están reguladas por una ley federal. Es así como se llevan las elecciones en Alemania. Ahora sí pasaremos a hablar sobre el estado de Brasil. Y primeramente comenzaremos por los antecedentes. Y en este caso mencionaremos a la autora Celina y su artículo denominado La ingeniería política del federalismo en Brasil, del año 2017. Entonces, al analizarlo, llegó a la siguiente conclusión, que en resumen, desde la Constitución de 1988, resulta difícil describir a la Federación Brasileña como centralizada o descentralizada, y también la forma en la que funciona su estructura federal ha cambiado varias veces desde que se promulgó la Constitución de 1988, y que además esta reforma de su funcionamiento de Brasil depende tanto del diseño de sus instituciones como de las constituciones y el federalismo, sobre todo para adaptarse a nuevos contextos socioeconómicos y políticos. Y aunque Brasil no haya sido una federación que se ha visto amenazada por la secesión, que es justamente lo que vendría a ser la separación de un territorio del país para formar un estado independiente,
sin duda, menciona la autora que hay margen de mejora. Y luego de esto pasaremos a hablar sobre el marco teórico. Y en su marco teórico del Estado brasileño hay que destacar primeramente el marco ideológico de este Estado. Y pasaremos a hablar sobre la forma del Estado. Entonces comenzaremos desde la perspectiva histórica. Entonces, Brasil como federación se originó a raíz de la línea de la experiencia histórica de la Confederación Norteamericana, pero que fue justamente traído por Rui Barbosa, un político y diplomático notable. Entonces trasladó esta esencia presidencialista y junto con ella la forma de Estado también, ¿no?, hacia precisamente una nueva constitución que en el año de 1891 pasaría a denominarse o adquiriría el nombre de Constitución de la República de los Estados Unidos de Brasil, abogando de esta manera definitivamente hacia un Estado de modelo de Estado republicano, a lo que vendría a ser anteriormente el imperialismo. Pero bien, y para resguardar ya definitivamente desde el año de 1891 hacia adelante, para resguardar este federalismo de Estado, se estableció una pétrea cláusula, donde se fundamenta la no susceptibilidad justamente ante alguna modificación de esta. Entonces, para ser exactos, en su artículo número 60 del párrafo número 4, señala que la Constitución brasileña, ante cualquier propuesta de tender a abolir la federación, ni siquiera será objeto de deliberación. Entonces, de esta manera queda consolidado lo que vendría a ser el modelo de Estado del país de Brasil, que en la actualidad se rige bajo un modelo de capitalismo de Estado, ampliando los monopolios y regulaciones estatales. Pasaremos a hablar de los elementos que conforman su Estado, y empezaremos hablando por su población y territorio. Y durante su periodo precolonial, este punto se consolida justamente con el periodo de emancipación que fue con el arribo de los portugueses hacia estas tierras, hacia estas costas orientales de América del Sur. Y fue justamente el descubrimiento de varios grupos étnicos, ¿no?, en los diferentes sectores de este actual territorio del Brasil. Y fue justamente donde se señala, según fuentes de libros de historia, donde se estimaba que prácticamente cerca de 2 millones de indígenas se extendían por lo vasto del territorio y que vivían en condiciones incipientes y que permanecían en edad de piedra. Entonces, luego de esto pasaremos al periodo colonial, que justamente alrededor de 1514 se inicia oficialmente lo que vendría a ser esta fase de colonización, al mando del rey Juan III, quien a su vez dividió el estado o dividió el territorio en 12 capitanías hereditarias, y que posteriormente se nombraría un gobernador general para administrar a toda esta colonia. La expansión territorial, por otro lado, comenzó mediante enfrentamientos de guerra con los franceses. Bajo estas disputas hacia diferentes territorios, Brasil logró expandirse al sudeste, al noreste, a extremos, etc., provocando también estas confrontaciones con los diferentes países conquistadores, como por ejemplo también está el Estado de España. Ahora, después de estos acontecimientos, ¿no?, Brasil ratificaría su soberanía sobre estas tierras conquistadas, a lo que justamente hacía mención cuando se enfrentaban en batallas para conquistar el sudeste, el noreste y extremos del actual territorio del Brasil. Y bueno, actualmente la República Federativa de Brasil está bajo el mando de Jair Bolsonaro, actual presidente de esta república,
federativa, donde representa justamente la posición de extrema derecha, que después de largos años de una ideología bastante diferenciada, de una ideología militar bastante diferenciada, ¿no? contaba o se logró justamente que entrara un partido de extrema derecha. Ahora, Brasil actualmente cuenta con una población de cerca de 210.000 millones de personas alrededor, ¿no? Y así está dentro de los países más poblados del mundo. Como segundo punto tenemos a lo que vendría a ser su forma de poder y su forma de gobierno. Y si partimos desde la perspectiva histórica, partimos entonces desde el embrión de lo que es el actual país brasileño, donde surge desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por diversas etapas. Primero, en la época colonial, su organización territorial se forjó a través de un sistema de capitanía hereditaria, para posteriormente implantarse lo que vendría a ser un sistema de carácter unitario. Si bien es cierto que se siguió un modelo monárquico, ¿no? Un eje político estaba a favor de que, si bien se hiciera una monarquía, esta sea federalista. Entonces se tomó este proyecto como constitucional en el año de 1831. Ahora, si nos referimos al Brasil actual, en la actualidad existe una división tripartita de poderes y quien gobierna justamente es el presidente. Le siguen los viceministros y en impedimento de ambos entonces son nombrados los subsecuentes al cargos, que justamente son el presidente de la Cámara de Diputados o justamente el del Senado Federal o el de en todo caso, de la Suprema Tribunal Federal. Y ahora, una vez que ya hemos delimitado dos aspectos muy importantes, pasaremos a hablar sobre justamente el Estado brasileño y su Carta Magna. Entonces, de su Carta Magna, hablaremos principalmente de su Carta Magna. Y la actual Constitución de la República Federativa de Brasil está estructurada en lo que vendría a ser 9 títulos, un preámbulo, 9 títulos de 245 artículos. Los títulos son en este orden: número 1, de los principios fundamentales; número 2, de los derechos y garantías fundamentales; número 3, de la organización del Estado; número 4, de la organización de los poderes; número 5, de la defensa del Estado y de las instituciones democráticas; número 6, de la tributación y del presupuesto; número 7, del orden económico y financiero; el número 8, del orden social; y por último el número 9, que es justamente de las disposiciones constitucionales generales. Y entonces ahora sí procederemos a hablar sobre las conclusiones, porque ya hemos llegado al final de lo que vendría a ser esta investigación, este estudio. Entonces, tras la realización del presente estudio y haber analizado los criterios objetivos específicos de los 4 modelos de Estado identificados, enmarcamos que contienen características notables en materia de organización, en materia de evolución, en materia de desarrollo y en materia de formación de su país. Y asimismo también es importante considerar que 3 de los 4 países son democráticos y que una especial mención es el hecho de Singapur. ¿Por qué? Porque Singapur es un gobierno de régimen híbrido, porque dado el caso de sus partidos políticos, Singapur destaca por ser una nación multipartidista, es verdad, pero a pesar de esto, el que domina el poder desde 1959 y 1965, cuando lograron autonomía propia, no proclamándose independientes,
es el partido de centro de derecha liberal llamado Partido de Acción Popular o Partido de Acción del Pueblo. Entonces, la cual se sigue manteniendo hasta la actualidad, y el hecho es que la situación da un giro cuando precisamos la forma o modelo de Estado, pues si bien existe una línea bien marcada en consideración al Estado de Derecho, también se soslaya otra forma de Estado como el de socialista o el de bienestar. Entonces, la situación da un giro cuando nos referimos a formas o modelos de Estado, en donde más se destacan porque queda una línea bien marcada en sus estados de derecho, a pesar de ser el caso de Singapur, y soslayando otras formas de estados como son el de socialista y el de bienestar. Pero, ¿qué características y similitudes encontramos en los diferentes tipos de estado de Singapur, Brasil, Alemania y Japón? Pues bien, hay muchas características de los diferentes estados y similitudes muy pocas, pero siguiendo la línea de investigación, una similitud se enfoca justamente en el sufragio, el cual es justamente de carácter universal, pero lo que lo caracteriza es que persigue una línea obligatoria en países como Singapur y Brasil, y lo que es a diferencia de los estados de Alemania o los estados de Japón, justamente países de la Segunda Guerra Mundial. Bien, otro criterio es en su constitución, ya que se otorgan facultades especiales en materia de reforma constitucional. Por ejemplo, Japón es una monarquía constitucional que sigue una estructura rígida, y su constitución desde 1945 no ha sufrido ninguna modificación. Sin embargo, esta facultad recae en el emperador. Singapur es un caso contrario a este, ya que si bien es cierto que no es una monarquía como tal, pero a pesar de aquello, el gobierno, quien se ha mantenido en el poder por mucho tiempo y hasta la actualidad, ¿no? Considera que la aplicación eficaz de políticas no se solventa en lo que vendría a ser la materia constitucional, ni en la promulgación de leyes, o sea que no se solventa en la materia constitucional ni en la promulgación de leyes, sino que se solventa en la correcta aplicación de manera justa. En tanto que Alemania, en tanto que Brasil son situaciones o motivos singulares y diferentes, ¿no? Alemania, por una parte, señala en su artículo 79, lo siguiente, ¿no? Solo es posible la reforma constitucional mediante la aprobación por una mayoría cualificada de 2/3 de los miembros del Bundestag, ¿no? Cámara de Diputados, y de 2/3 de los votos del Consejo Federal. Hasta la fecha, desde 1949, ha sido reformada 60 veces en total la Constitución de Alemania. Y bueno, no mencionar el caso de Brasil, que con su actual Constitución, que fue promulgada en el año de 1988, ha sufrido 93 enmiendas, ¿no? Y bueno, fundamentalmente una similitud magna, ¿no?, es en la protección de los derechos humanos. Como mencioné, eran derechos como un modelo de Estado, no tanto de bienestar, sino un modelo de derecho de Estado. Entonces, esta es una similitud muy magna, una similitud muy grande, que es justamente en lo que vendría a ser la defensa de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Por consiguiente, las características que distingue a cada estado principalmente es su contexto histórico.
Hay muchas características, como ya hemos mencionado, en cada estado, en cada país. Hay muchas características, pero uno que juega un papel muy importante es su contexto histórico, de manera que este fue tal vez el que contribuyó a su desarrollo, adaptación y evolución de la misma. Pero que sin embargo el reflejo del estado es oscilante, a pesar de que los sistemas de los 4 países que hemos comparado sugieren que gozan de una buena estabilidad competente y acentuada. Y bueno, hemos llegado al final de la exposición. Eso fue todo. Aquí nos despedimos. Muchas gracias.